complejo, mañana tienen clase con Forex. Yo en general no les choco bolita, pero hay veces que me dicen, me piden que les haga, que firme con ellos. Digo, no. No está inventando nada. Bueno, genialidad bien cortita, no es exactamente lo mismo que tenían antes. La clase es la misma, solo que acá no le dimos una foto. El potasio es el catión intracelular más frío. El potasio es el catión intracelular más importante, todo también a expensas de siempre que hablamos de la bomba sodio-potasio TPasa. 98% está en el intracelular y solamente el 2% está en el extracelular, que es lo que nosotros medimos en sangre, con lo cual el valor sérico de potasio tampoco se va a condecir siempre con la reserva corporal total de potasio. Y nosotros las voy a pasar rápido porque ya las vimos y van a quedar acá anotadas. Ya saben que es importante determinar el metabolismo celular, lo van a hacer cada vez más, y determinar el potencial. Lo más importante es determinar el potencial de transmembrana en células musculares, por ejemplo el ciclo cardíaco, y de ahí la importancia de poner los valores normales porque puede ser potencialmente fatal. Lo que habíamos visto la otra vez, de las dos flechitas, balance interno y balance externo. Todo esto es el contenido del potasio corporal total. En el extracelular solamente está una pequeña cantidad. Después tienen la mayor cantidad de reservas en las células musculares, tienen glóbulos rojos, tienen células hepáticas. El potasio es muy rico en el intracelular, por eso también cada vez que hay destrucción celular de la causa que sea, lisis celular, grandes traumatismos, quemados, demás, se libera una gran cantidad de potasio en sangre, puede llegar a ser potencialmente fatal. Alguien, no sé si fue este grupo, por ahí nada que ver igual, La otra vez Forrester me comentó que le preguntó a alguien causas de hipercalemia y alguien le dijo que se rompa la célula. Dijo, bueno, entonces contame más. No, bueno, eso, que se rompe la célula. Entonces, a veces que lo digo porque yo muchas veces cuando les explico causas, sobre todo hablando de lisis tumoral o grandes traumatismos y demás, les digo, bueno, cuando se destruye la célula, se rompe la célula y se libera, pero tienen que ir un poquito más allá, no puede ser que se rompa la célula. Les digo por la duda ciertas aclaraciones que creo yo que por ahí ninguno lo hace porque da por asumidas, pero bueno, piensen que están dando un examen de medicina también, ¿no? Más allá de que uno haga una cosa siempre o no en detalle. Esto es muy importante, sobre todo para que ustedes después entiendan el tratamiento de la hiperpotasemia, ¿sí? Esto acá es donde se pone en juego la redistribución, ¿sí? Si esto está abajo, la redistribución va a ser de este lado, si esto está alto, la redistribución va a tratar de este lado, y obviamente esta es la vía de eliminación. Más del 90% vía urinaria, casi 10% por vía digestiva, y pérdidas insensibles que a veces en general no son considerables, no tienen una incidencia real en la eliminación, salvo en buenos casos grandes quemados, sobre todo o pacientes que tienen ahora vamos a ver en casos. Perdón, una pregunta. Entonces, lo que vos me dices en sangre es el extracelular, que serían los 3,5. Claro. 5, ¿y qué es los 55, 49 allá? No entiendo eso. No, la cantidad de potasio corporal total en el hombre y la mujer. 55 medicamentos por kilo en el hombre es la cantidad total. No sé, poner puede ser 7 por 5, 35, 3500. Ese es el potasio corporal total. En la mujer es un poquitito más. No tienen que saber este valor. No tienen que saber este valor. Yo no creo que se los pregunten. Más que nada el intra y el extra. No, lo que les van a preguntar es la concentración normal de potasio, que es así. Por eso lo tienen que saber, pero de recontra cajón. Tampoco tienen que saber estos números, ¿sí? Si sepan como concepto, la mayor cantidad están en células musculares, y se sepan quizás estos porcentajes, 90%, 10%, despreciables en alguna situación patológica. Okay. Pero conceptual, el 90% es por orina, 10% vía digestiva, salvo que hay casos, no sé, de diarrea muy profusa, no sé, cólera, diarrea por clostridium, que ahí esta se hace un poco más significativa. Okay. Este número no, realmente yo no creo, igual los últimos dicen 4.000 y listo, tampoco no es un número tan, pero esto sí.
Eso es recontra así. Concentraciones normales de iones las tienen que saber. Sodio y potasio, pero de contra cajón. No me imagino que les pregunten concentración normal de magnesio, ponele, pero son capaz preguntas que van a ir, no sé, si están tecleando como para afinar un poco, como para ya dar la última sentencia, o si están muy bien como para terminar de ilustrar el oro. No ese tipo de preguntas. No va a ser la primera pregunta del examen. Pero bueno. ¿Y tú dieron hasta ahora de clase? Recién empiezan, ¿no? Sí. Enfermedad renal aguda, crónica, trastorno del sodio y... ¿Y la enfermedad renal que les dio, Lombi o Forrester? No, Hay una. Lombi creo que fue aguda. Lombi es como uno del morocho más pelado. Sí. Es aguda. ¿Y Forrester les dio crónica? No, crónica una doctora. La residente. Una residente. Muy buena la clase. Ya sé, sí, morocho. Sí. De crónica les dio ya. Y bien. Bien, sí. Vamos a estar ahí. Bueno, la parte de la regulación del shift no me voy a detener en esto, se los dejo. Sobre todo el shifting sí, sobre la acumulación de la bomba sodio y potasio TPasa, catecolaminas, insulinas, hormonas tiroides es lo que más incide. El estado de óxido base, acuérdense que el potasio sale y entra de la célula para tratar de mantener la electroneutralidad. Esta regla es medio memotécnica, memotécnica no tiene nada, perdón. Si sepan que la concentración de potasio aumenta por la unidad de descenso, por unidad de descenso de pH, o sea, no sepan los valores, pero sí les puede servir acordarse el tema de acidosis se asocia con hipercalemia y alcalosis se asocia con hipocalemia, eso sí lo van a tener que tener claro. Y esa parte no me voy a meter tampoco mucho, como van a tener una clase que es solo de ácido base. Eso es porque entra, cuando vos tenés muchos protones, entra a la célula y el potasio sale. El potasio al ser el cation intracelular más importante, tiene mucha libertad para entrar y salir de la célula en condiciones que para mantener electroneutralidad. Mantener la electroneutralidad es la cosa más importante del organismo. Si no hay electroneutralidad, la célula se muere. ¿Sí? Si no se mantiene un pH relativamente fisiológico, muerte. Excepto la diarrea, ¿no? Excepto la diarrea, ¿no? En la diarrea hay la diarrea, no confunda igual el tema de diarrea con acidosis tubular. No nos vamos a meter mucho en el terreno de las acidosis tubulares. Ahora vamos a ver de último en el algoritmo, sí lo vamos a repasar un poquito de hipocalemia. La diarrea de los vómitos tiene distinta incidencia en la acidemia y la alcalemia por el tema del bicarbonato. Ahora lo vemos, pero como regla general, sí acuérdense, pero sobre todo porque se asocian en casos de... Cuando veamos un poco las situaciones de hiperpotasemia en general viene asociada con insuficiencia renal. Son pocas las situaciones en las que no hay insuficiencia renal y hay hiperpotasemia. O sea, el riñón filtra menos, se eleva el potasio. ¿Por qué? Porque los mecanismos de compensación en general, cuando haya mucha oferta de potasio, no exógena, porque por causa de exógena no va a ser, pero una lisis tumoral, ¿sí? No sé, un tumor gigantesco, una neoplasia de la sangre, un tumor oncomatológico, muchísima destrucción celular, muchísima liberación de potasio de ese intracelular, que es 98%, sale a la sangre. En esos casos puede haber hiperpotasemia a pesar de una buena función renal porque se excede cualquier mecanismo compensatorio. Ese es un caso. Pero en general uno lo que hace es tratar de forzar ritmo diurético, ayudar a que elimine mucho más, a lo que sea un valor muy riesgoso, muy alto, con cambios en el electro, que no hay que hacer diálisis por el riesgo de que ese potasio, por más que vaya a bajar en las próximas horas, si está en 7, por más que en 3 horas pueda llegar a estar en 5.5, ese 7 el paciente lo puede estar poniendo en riesgo. Ahí puede no haber insuficiencia renal. La gran mayoría de los casos de hiperpotasemia se asocia con insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal se asocia con acidosis metabólica. Entonces, les diría yo, para simplificar un poquito, más que ver las excepciones, para simplificar un poquito, asocio mucho acidosis, sea metabólica o sea respiratoria. Acá vamos a ver mucho más metabólico, estamos en nefrología. Se va a asociar con estados de hiperpotasemia.
De hecho, una de las medidas que uno hace para si el paciente está acidótico con hiperpotasemia y capaz tiene diuresis relativamente conservada o conservada, o un paciente puede tener insuficiencia renal y orinar. Y eso también se manda. Claro, eso te iba a preguntar, quizás una pregunta un poco tonta. Cuando vos tenés insuficiencia renal, lo que no te va a funcionar es, digamos, el filtrado y por eso va a aumentar, o vos filtrás y no tenés la reabsorción y por eso podés perder mucho. De vuelta. Claro. Cuando tenés insuficiencia renal, no orinás, o sea, no filtrás y entonces por eso. no O necesariamente. sí filtrás, o pero filtrás no, menos, puedes tener disminución de ritmo diurético, puedes tener un ritmo diurético conservado. pero no tenés reabsorción y eso te puede dar, por ejemplo, una... Puede haber varias. Puede haber varias cosas. No es que se pone en juego solo lo que se deje de filtrar o que se deje de reabsorber o que se deje de secretar. Acuérdense que cualquier sustancia que termina en orina es por filtración y depende de qué sustancia puede ser una parte, por una parte se puede reabsorber y no eliminarse nada, no excretarse nada. Tienen tres cosas: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Dije tres, fueron cuatro. Filtración es la sangre pasa por la barrera de filtración. Eso es una sustancia que se filtra. Los iones se filtran libremente. Y, por ejemplo, las proteínas no se filtran normalmente. O se filtran en una cantidad muy pequeña. Moléculas de gran peso molecular no se filtran. Entonces, ustedes tienen la sangre que pasa por la barrera de filtración, eso es que se filtra. Eso que se filtró, que pasa a los túbulos, se puede reabsorber, ¿sí? La mayor parte de las cosas se reabsorben en el túbulo proximal. Una sustancia se puede secretar desde el túbulo a la luz, ¿sí? Que de hecho muchas sustancias eso se hace. Y la excreción es el resultado matemático final de todo eso. La excreción es lo que termina en el inodoro, en el pis final, ¿sí? Eso es algo excretado que lo sacaron del cuerpo. Entonces, no confunda, porque se confunde mucho secreción, sobre todo con excreción. Secreción es la célula tubular que manda algo por canales, puede ser a favor de gradiente o no, puede ser por una bomba o no, eso. Cada sustancia tiene su caminito. Pero no confundan secreción con excreción. Y cuando hay insuficiencia renal, todos los mecanismos están en cierta forma coartados. La insuficiencia renal puede ser por una causa glomerular, puede ser por causa tubular, puede ser por causa mal llamada prerrenal. Si hay una necrosis tubular aguda, los túbulos las células tubulares están necrosadas, o están inflamadas, o están dañadas, y hay menos secreción y también hay menos absorción. No es que es un solo mecanismo que se pone en juego, no es que cuando hay insuficiencia renal deja de funcionar la filtración pero se sigue secretando o se sigue filtrando pero no funciona más la secreción ni la reabsorción. No, es un conjunto. ¿Qué más? Bueno, lo que habíamos visto antes es cómo se pone en forma, digamos, aguda, en realidad es permanente, este interjuego de redistribución que se maneja en cuanto a la incidencia de las bombas de potasio secretas a favor o catecolaminas, insulina, hormonas tiroides, el estado ácido base, y el manejo renal que tarda 6 a 8 horas en restablecer el balance. Acuérdense, si no se acuerdan, acá en este examen las cosas que van a preguntar de iones, sinceramente van a ser fosfocálcico. Van a tener clase mañana con Mariano, que más allá de que Mariano es referente en el país, diría, en cuanto a metabolismo fosfocálcico, es muy buen docente. Entonces, fosfocálcico en general suele ser un tema que no le gusta a mucha gente y suele ser difícil de abordar, pero van a tener una clase coherente, ¿no? Que Mariano no es esos tipos que le va a dar una clase magistral y después es un quilombo para estudiar. Pero después van a tener fosfocálcico, sodio y potasio, no van a tener más cosas en cuanto a iones. Como regla general, si se olvidan, no lo estudian, lo que sea, siempre preguntan la mayor cantidad de absorción de una sustancia más, túbulo proximal.
Hay algunas excepciones, sí. Después hay mecanismos de compensatorios, hay una regulación fina, sí. Pero el túbulo proximal se reabsorbe todo, chicos. Sodio, potasio, glucosa, urea, ácidos orgánicos, todo. Después vemos por qué cada cosa, además. Tema de excreción fraccionada, o sea, lo que se termina excretando de potasio en función de lo que se filtró. No hace falta que sepan esto, pero entiendan el concepto. Se puede excretar un 1 o un 3% del potasio que se filtra en sangre, o sea, el potasio que pasa a la membrana de filtración, o sea, prácticamente nada. El potasio se filtra libremente, se filtra por la membrana de filtración y por la razón que sea, porque el cuerpo está en una situación de hipopotasemia, todo eso se reabsorbe. Entonces lo que se termina excretando es un 1 o un 3% de eso, o sea, prácticamente nada. O al revés, en situaciones en las cuales hay una sobrecarga de potasio, que salvo que estemos hablando de lo que les dije antes, de una hemólisis muy importante, una lisis tumoral, un gran traumatismo o algo, si hay función renal conservada, esta excreción puede subir hasta un 120 o un 130%, o sea, excretar un 20 o un 30% más de lo que se filtró normalmente. No quiero que sepan los valores y que sepan el concepto de que hay una regulación bastante amplia. Bueno, obviamente depende de la gestión de potasio, depende sobre todo de la oferta distal de sodio y agua, está muy asociado esto con la oferta distal de sodio y agua, como vieron o van a ver en la clase que van a tener de ahora, y sobre todo el estado vacío-bajo. Flujo líquido tubular, obviamente, ese poco flujo de líquido, como mismo en una canilla tiene poco flujo, es menos, pero bueno, eso es. Flujo de líquido, creo que es. Todos los años de lo mismo a todo el mundo. Yo no lo hice, tampoco que lo podría haber hecho más lindo. Nada, en realidad es 60, en realidad son 70-80%. Esto vendría a ser un glomérulo, el túbulo proximal hasta el Henle, distal y colector. Nada, facultativamente 70-80% se reabsorbe acá, un 20% acá, y acá es donde se produce la regulación fina, que puede ser de un 1 con 20% más. Es para que sepan. Esto es lo que hicimos antes. Esto es una cosa que les dije una vez, pero tampoco nunca más lo vi preguntado ni nada. Sepan que la secreción de potasio en el células, la regulación final está dada en el túbulo, en el distal y el colector. Estas son células del túbulo colector. La célula principal se encarga de secretar potasio, la célula intercalada es la encargada de reabsorber el potasio. Estas yo se los dejo nomás porque está involucrado el potasio, pero estas dos las van a ver mucho mejor y más claro cuando vean manejo de sodio distal y estado ácido-base. ¿Sí? Acá sodio y acá estado ácido-base. Porque en realidad depende de esas dos cosas, del efecto de la aldosterona sobre la bomba de sodio, potasio, ATPase y los canales de sodio, y las concentraciones de protón como transportadores de protón-potasio. Estos son cosas medio del curso superior de nefrología, no de medicina interna, lo cual yo se las dejo acá porque tiene que ver con el metabolismo del potasio, pero yo no creo que se pongan muy en... Va a ser... La preguntaron en un trabajo final de nefro en semio en el 2020, le preguntaron la célula intercalada en la principal. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces mejor que la dejé. ¿Pero qué preguntaron? ¿Qué hace? Si absorbe o secreta. Nada más. Era como un show que decía, en marque era correcto y decía célula intercalada, no sé, secreción, reabsorción. Bueno, sí, medio pregunta de choice. En general esas preguntas son más... cuando el examen es choice, siempre hay una cantidad de preguntas que son muy groseras, que alguien que le dio una leída normal y coherente a toda la materia... no pasa nada. Alguien que le dio... La otra vez me pasé guarda. Alguien que le dio una leída grosera a la materia, nunca sé cuántas preguntas son, pero hay una gran cantidad de preguntas que son recontra fáciles y que alguien que dio una mínima leída la saca, y después están las preguntas que van como afinando un poquito más, y la típica pregunta de Choi, que es para que, nada, son 50 preguntas, para que hizo 48, 49, saca el 10 o no. Pero no... ¿El examen Este de tipo de Choi? cosas, no tengo ni idea.
No tengo, pero de verdad no tengo ni idea. Hay veces que me toca siempre la última. Es raro que yo dé clase al principio, siempre me toca el último. Para mí es mejor al principio porque eso es un tema medio básico. Claro. Y de los más cortos y fáciles para el examen. Después tienen glomerulopatías, por ejemplo. Pero no sé, ahí pregunto, pero la verdad es que no sé. Es que a mí me parece que los balances, tipo los iones, es como lo más importante, como para dar primero y después lo demás. Todo, Sí, todo es que hay cosas que capaz son muchas de fisiología. Lo que para mí debería ser el programa es las cosas que son medio de fisiología, que deben estar todas relativamente juntas. Y después, no sé, trasplante renal, enfermedades glomerulares, yo capaz son cosas más de medicina interna o más prácticas, si quieren, no tanto de fisiología. Y esas capaz deberían estar juntas. Pero hay veces también que nosotros mientras damos esto estamos con la actividad del día a día, entonces hay veces que estamos obligados a cambiar la clase porque, no sé, yo capaz justo me pongo en la clase un día que tengo 10 pacientes y no puedo a la clase. Y a veces es medio difícil de coordinar eso. Si me preguntan a mí las cosas que... A ver, yo después les tengo que dar clase la semana que viene, no sé si es el lunes o el martes, de evaluación de función renal. Hay clases que son mucho más conceptuales y clases que capaz apuntan a que tengan un poco más de me gusta la clase sea más conceptual. Enfermedad, injuria renal aguda o enfermedad renal aguda y crónica son temas que tienen que saber. La evaluación de la función renal que les voy a dar yo la tienen que saber como conceptualmente porque después si cuando vean, no sé, glomerulopatías o vean alguna otra cosa, tienen que saber qué es micromaturia, grados de proteinuria, o sea, porque van a estar hablando de eso. Pero tampoco es que es una clase que les sirve como plataforma a otra. Sí. Después, trasplante, las preguntas que le van a hacer son muy a ver, hay servicios de nefrología que ni siquiera hacen trasplante, entonces imagínense lo que uno pretende que ustedes sepan de trasplante. Es así, es bastante grande, conceptual. No le vamos a preguntar cuál es el efecto adverso más importante o más frecuente del tacrolimus. No, o sea, no. Sepan trasplante renal, es la mejor terapia de reemplazo renal, qué tipos de trasplante hay, obviamente qué tipos de terapia inmunosupresora se da, si son de inducción o no, y más o menos qué hace cada una, no mucho más que eso. Sobre todo, además, tipos de donantes, tipos de trasplante. Apiolépticos, vivos relacionados, cadavéricos, vivos no relacionados. Después, ¿qué más tiene? Glomérulo, yo la verdad es que yo hace mucho que no estoy en la clase de Trimarchi, entonces no sé qué nivel de Trimarchi sabe muchísimo de glomerulopatía, pero muchísimo. Yo no sé qué tanto profundiza, porque la verdad es que no lo sé, aparte la edad de pizarrón, digamos, no es que hay diapositivas o algo, entonces no. El año pasado es como que se puso en la histología y como que no entendíamos nada, no sé cómo va a ser este año, pero el año pasado se fue. En general, el glomérulo, la parte más difícil suele ser la parte de fisiopatología. Después el tratamiento, ahí sí ves, no te que sentar y estudiar, pero no es que se van a hacer un esquemita y van a hacer, bueno, corticoides, con los MS esto, lo otro, se hacen un cuadrito y no mucho más. De vuelta, así, no sé qué tanto profundizan ahí. No lo sé, no les quiero decir porque no lo sé, porque capaz no, Mauro nos dijo que va a ser como todo así y fue re puntilloso, pero no sé. Después creo que tiene una clase de infección urinaria que es bastante accesible. Y ¿qué más? Una enfermedad típica. Pero hay cosas que, acá está, bueno, insuficiencia renal crónica aguda, eso son temas que tienen que saber. Trastorno de potasio en general siempre les tiro las cosas que tienen que saber, a dónde va a ir. En general suele ir a un caso clínico, salvo que haya una pregunta muy puntillosa como esa, pero en general suele ir a un caso clínico, no sé, les pone un caso clínico y dice qué harían, y las opciones son cargar el potasio, mandarlo a la casa o no sé, cosas muy así.
La hematuria, proteinuria y evaluación de la función renal, bueno, el lunes especialidad esa. Esa la vamos a ver, pero también las preguntas que suele haber de eso son preguntas boludas. Homeopatía ya les dije lo que les puedo decir. Enfermedades quísticas, trasplante renal, infección urinaria, ácido base y renovascular. Bueno, ácido base es un tema sin prestar mucha atención, es un tema complicado a veces. Si puede, traten de venir leídos, porque es como mucho y tiene mucho de pensar. Ácido base es mucho de caso clínico. Si no hacen casos clínicos, no se ponen a ver situaciones, es muy difícil ácido base. Y hipertensión renovascular también es bastante no hay mucha cosa. Indicaciones de revascularización, o sea, cuadros clínicos, porcentajes, los tipos de hipertensión renovascular, pero es bastante cuadrada, bien temático. No sé, ya ni sé por qué puse hipopotasemia. De vuelta, una cosa vamos a hacer rápido, menos de 3,5 por ese valor normal de 3,5 a 5. En algunos lados figura, y creo que en esta clase también figura 5,5, que no está mal, estrictamente no está mal, pero si ustedes dicen que el valor de 3,5 a 5 van a quedar mejor. ¿Por qué está esta distinción del 5,5? Porque en algunos libros figuraba así, ahora creo que ya no. Y aparte porque en general por debajo de 5,5 no se da tratamiento de la hipercalemia. Se espera, se hace una nueva muestra, se hace una nueva extracción sin enlazo, ¿no? Pero bueno, sepan 3,5 a 5 como valores normales y con eso van a andar bien. Por valores la hipopotasemia puede ser leve, moderada o grave. Grave es cuando es menos de 2,5 o sintomática, ¿sí? El hecho de que sea sintomática, no importa el valor siempre que esté debajo del valor normal, ¿no? La hace grave. En general los síntomas aparecen con potasios menores a 3, pero esto es, como todo en medicina, absolutamente relativo. Hay pacientes que tienen síndromes perdedores de potasio, que van por la vida con 3,1 de potasio y ni se enteran. Y el paciente capaz con 3,3 hacen una depresión del segmento ST. Así que nada. Los síntomas pueden ser alteraciones en el electrocardiograma, que esto es muy importante y muy tomable como conceptual, no les va a pedir las mediciones de un electro, sino qué es lo que ven. Potasios menores de 2 en general suelen aparecer síntomas, los pacientes digitalizados también, los pacientes con encefalopatía hepática también. Los síntomas, aparte de las alteraciones en el electrocardiograma, suelen ser musculares. Causas. Disminución de la ingesta es un paciente recontra hiper malnutrido, o sea, con una función relativamente normal, como disminución de la ingesta, es un paciente que caquéctico, que nada, está en inanición. Causas que inciden en el shift transcelular, acuérdense, la alcalosis con la hipocalemia, el uso de insulina, y acuérdense esto porque va a ser parte del tratamiento, el uso de insulina. O sea, si la insulina es causa de hipopotasemia, va a ser tratamiento de hiperpotasemia. El uso de beta-adrenérgicos, salbutamol, situaciones de estrés muy críticas, que igual esas son cosas transitorias que no se suelen ver en el laboratorio. Adrenalina y cuadros de tirotoxicosis por liberación de hormonas tiroides. Salbutamol, por ejemplo, beta-adrenérgico, puede generar hipopotasemia por incidencia en el shift. También se usa como tratamiento de la hiperpotasemia. Acá ya tiene dos. La parálisis periódica hipocalémica, ya se la mencioné la otra vez, un cuadro raro, genético, más raro que perro verde. Esta es otra persona celular, la voy a sacar porque ya no está escrito alguna cosa. Acuérdense, alcalosis, insulina, beta-adrenérgico, pero como causas que inciden en el shift, ¿sí? No es que una pérdida real de potasio, sino que lo que se está haciendo, hay algo que lo está redistribuyendo. Lo está metiendo en la célula y lo está sacando del extracelular. Entonces ustedes lo ven en sangre más bajo. El potasio está ahí.
Pérdidas gastrointestinales, fácil. Vómitos, diarrea, uso de laxantes. Los vómitos, lo que veíamos antes, en general están asociados a alcalosis metabólica. La diarrea está asociada a acidosis metabólica porque se pierde bicarbonato. Esto, de vuelta, es lo que vos me lo habías mencionado antes. Es recontra relativo. Yo no puedo asumir que tengo a alguien con diarrea y que va a estar con acidosis metabólica y que no va a tener alcalosis metabólica. No puedo, no está bien y es mala práctica. Entonces, sí, fisiopatológicamente se suele ver así, pero no es tan taxativo. Sí, acuérdense, bueno, ya vamos dos. Bueno, disminución de la ingesta, tengan un costadito, pero como más raro que la mierda. GIF celular, causas que inciden en el GIF, causas que generan pérdidas gastrointestinales, vómitos y diarrea. Y cuál es la otra vía de eliminación del potasio, la orina, la más importante. Diuréticos es por lejos el uso de diuréticos, asumido o no, por lejos la causa más frecuente de hipopotasemia. Por lejos. Lo que vemos en la práctica es por lejos la causa más frecuente de hipopotasemia. Pasan muchas cosas. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con mucha retención de hidrosalina, que están con dosis muy altas de diuréticos, entonces es como un efecto no deseado del uso de diuréticos, entonces uno tiene que tratar de, o se usa, quizás se trata de usar un ahorrador de potasio, como la espironolactona, o se da reposición de potasio para tratar de compensar esa pérdida. O pacientes que no tienen absolutamente ningún trastorno, vienen con hipopotasemia, uno les hace todo un estudio de eje aldosterónico, hasta después ya hacen estudios genéticos, cosa que en general no hacemos, pero se puede hacer. Y en realidad capaz tiene un consumo de diuréticos no blanqueado por algún trastorno de la imagen corporal, muchas de preparaciones que hay para bajar de peso y demás, tienen diuréticos, y uno capaz lo puede sospechar o no, pero en ese caso no tiene más que reposición y decirle al paciente si estás tomando algo no lo tomes más, pero son pacientes que en general después no vuelven a la consulta, es muy complicado. Ahora vamos a ver de vuelta el algoritmo ese que les había mostrado otra vez del cuadrito. Hiperaldosteronismo primario o secundario, de la causa que sea. Acuérdense que la aldosterona absorbe el sodio y excreta potasio. Entonces si hay mucha aldosterona, se va a excretar mucho potasio. Ese es el hilito que tienen que hacer. Igual el hiperaldosteronismo lo van a dar mejor en sodio, pero bueno. El hiperaldosteronismo primario en general se asocia con hipertensión, en general. Suelen verse en pacientes que son muy jóvenes, hipertensos muy severos, que capaz tienen un debut de hipertensión muy severo y pueden tener algún grado de hipopotasemia. Ahí hay que pensar que pueden tener un hiperaldo. Hipomagnesemia por lo general es la principal causa de hipocalemia refractaria, o sea, esta es más pregunta de choice y esta es de curso superior, pero esta puede ser pregunta de choice. No creo para ustedes, pero bueno. ¿Por qué un paciente que está con reposición continua de potasio, está con reposición de potasio, persiste hipocalémico? No suele ser pues hipomagnesemia asociada. No creo que pregunten esto realmente, pero bueno. Espropatía, pero debe ser algo van a ver. Esta es la otra, no me salía antes cuando les estaba hablando de la... Recuerden que las tres vías de eliminación del potasio que estaban en la primera diapositiva eran orina, digestiva y las pérdidas insensibles, que era sudoración y lágrimas, que eran totalmente despreciables a algunas condiciones patológicas que suelen ser quemados, y la que no me salía esta, la fibrosis cística. Injuria o pseudohipocalemia, es por un error de laboratorio, cuando una leucocitosis mayor a 100.000, a veces quizás se puede haber una hipopotasemia porque hay una gran cantidad de células que toman ese potasio de la muestra y se ve una pseudohipopotasemia. Esto no se lo van a preguntar tampoco, esto es más para la práctica diaria de administración. Y justo la administración de insulina que produce hipopotasemia, porque sí, justo previo a la toma de la muestra que se ha hecho una administración de insulina, entonces un paciente que esto se ve internado, que estén por qué tiene hipopotasemia si no tiene razón de tenerla, capaz tiene una hipopotasemia leve, que es una pseudo hipopotasemia. Uno después toma la muestra en otro momento tiene potasio normal. Entonces, causas.
esto es más de semiología, pero bueno, por dimensión de la ingesta ya vimos rarísimo. Shift transcelular, acuérdense, alcalosis, insulina, beta-adrenérgica. Pérdidas intestinales, vómitos o diarrea, pérdidas urinarias, uso de diuréticos o hiperalgo. Y la de los quemados, exceso de sudoración, muy raro, pero bueno, fibrosis quística, grandes quemados. Esto obviamente no es algo común de ver. Y en los quemados pueden suceder dos cosas, porque también puede ser causa de hiperpotasemia. El quemado, por las quemaduras, hablo de quemaduras importantes, no es que se quemaba una pava, un gran quemado, un accidente automovilístico, algo así, puede tener como un cuadro de deshidratación muy importante, y es en este contexto en el cual se ve hipopotasemia, pero también puede suceder que, sobre todo en el momento del acto del incendio, que tenga destrucción celular en ese momento. Que por fuego, lesión celular, injuria tisular, y cuando hay injuria tisular se rompe la célula, sale potasio al extracelular. Entonces puede ser causa de hiperpotasemia. Por eso también la van a ver como causa de ambas. Puede ser causa de ambas. Esto igual, chicos, piénsenlo también en un contexto clínico. Si yo tengo un tipo que viene con 80% quemadura del cuerpo, yo no voy, pero primero voy a pensar cuando viene el tipo, no, que bueno, a ver cómo está el potasio. No, uno le hace un laboratorio completo, obviamente. Dentro de ese laboratorio, uno de los grandes quilombos que se encuentran es hiperpotasemia de 8, que es un desastre, o una hipopotasemia que, bueno, nada, tiene un suelo con un poco de potasio. Contextualicen un poco, no es que un paciente que viene con una diarrea severísima, más de 30 deposiciones por día, uno le hace un laboratorio, pero no es que va pensando, tipo, bueno, a ver cómo va a estar el potasio. No, hace un laboratorio en un contexto. Es una de las cosas que tiene que ver. Nadie con una guardia que se hace un laboratorio, nadie no va a tener un ionograma. Sí, yo vengo a hospital público. Sí, en algunos casos puede que sí, pero bueno. En los lugares como este, capaz a nadie no le van a hacer un ionograma. Viene, pues se encarnó la uña y hace un ionograma. Pero bueno, si alguien viene con una diarrea muy profusa, vómitos muy profusos, muy deshidratado, hagan un ionograma. Pero no es que es algo que van a ver, a eso iba, no es que es algo que van a inferir por la clínica. Uno no se guía por la clínica para predecir un trastorno del potasio, no es como, no sé, neumo, fiebre, tos, moco, expectoración y piensan que tiene una neumonía, no. Entonces, al revés, nefrología tiene mucho de parámetros bioquímicos que capaz no se condicen con ninguna manifestación clínica. El famoso el riñón no duele, salvo la litiasis, ¿no? Pero manifestaciones clínicas. Sepan cambios en el electrocardiograma. ¿Tienen que saber que la onda U tiene que ser más de 1 milivolt? No. ¿Tienen que saber las mediciones? No. Sí sepan que hipopotasemia, se aplana la onda T, a veces se invierte la onda T y eso a veces se arrastra el segmento CT, creo que es dibujito. Y termina con prolongación del QT y ensanchamiento del QRS, que ya es una arritmia medio aberrante. En cuanto al músculo, puede generar debilidad, mialgias, calambres. En general son síntomas en menos, pero no necesariamente, lo mismo que la hiperpotasemia. Sí es verdad que con hipopotasemias muy importantes se suele ver paresias o hasta parálisis. Yo lo he visto en un paciente con una paresis periódica hipocalémica, lo vi una vez, pero nada, en general los síntomas son muy inespecíficos, muy nada, lo mismo, la debilidad del músculo liso que puede atonía vesical o hilo paralítico. Esto. Electro normal, aplanamiento de onda T, más aplanamiento de onda T y a veces puede aparecer una onda U, esto ya es para el 10, igual. Y en general si los toman en oral, ¿no? Que en el examen no creo que sea oral. Eso ya hace mucho que acá no hacen un examen oral. Por lo menos para claro, para interno, creo para final, esas cosas sí, pero para esto depresión del DCT y acá ya se empieza
al centro del QRS. Y a lo último, esta onda U, que es una onda positiva siguiente a la onda T, que es anómala, no debería estar, que se une directamente con esta onda T, que tenemos sumando un microondas. El importe importante, onda T, se aplana, se baja y se aplana. Hiperpotasemia, ¿qué pasa con la onda T? T pico. No entendieron nada de lo que te explico, un chiste. Te aplanada, hipopotasemia, te picuda, hiperpotasemia. Estas manifestaciones renales, olvídense, esta parte superior, ya no clasifico otra vez. Bueno, diagnóstico. Diagnóstico por simulación anal va a ser un diagnóstico por la clínica renal. Sí, tiene que, considerando la clínica del paciente, prestar especial atención a ciertas cosas. Paciente con mucha diarrea, bueno, vean, está potasio. Siempre cualquier trastorno del ionograma se tiene que ir acompañado de un electrocardiograma. ¿Sí? No pueden tener un 2,5 de potasio sin un electro y pueden tener un 6 de potasio sin un electro. Siempre. Yo no les pregunté, pero a uno le molesta que tome tarjeta de la casa. No. Que no me gusta para nada. Ahora vamos a ver este es un poco más lindo. Cómo hablar la pérdida renal de potasio se hacen dos cosas. Con fracción no tienen que saber estas cuentas, ya se lo dije el año pasado, pero se lo vuelvo a repetir, no tienen que saber estas cuentas, no las tienen que saber. Nosotros tenemos calculadores para estas cuentas, no las tenemos, yo ya no tengo mi libretita ni nadie se las sabe de memoria. Si es conceptual, fracción excreta de potasio, gradiente transtubular de potasio. Si está alto, es que el potasio se está perdiendo de más por orina. Si está bajo, está bien. ¿Sí? Por eso estamos hablando de hipopotasemia. Entonces, si ustedes tienen potasio bajo en sangre y el riñón está tirando potasio por la orina, algo no está andando bien. Algo no se está compensando. Si ustedes tienen potasio bajo en sangre porque el paciente se está yendo por el inodoro porque tiene cólera, bueno, sí, el potasio de orina que está bajo está bien. Lo que está haciendo, está tratando de absorber todo lo que puede. El problema está en otro lado. Entonces, groseramente grande el algoritmo que tiene que saber. Y vuelta, groseramente. Potasio bajo. Potasio urinario bajo, gradiente transtubular bajo. Presión fraccionada baja, gradiente transtubular alto o presión fraccionada alta. No sepan los valores, cuando está bajo, busquen pérdidas extrarrenales. Esto es lo que gana el algoritmo que, nada, a ver, a mí no me gusta ser tan taxativo en este algoritmo. En cuanto a ver el bicarbonato, si el bicarbonato está alto, ver qué causa como vómito, si el bicarbonato está bajo, causa diarrea. La verdad es que esto se tendría que ver en un todo. Qué sé yo, si tengo un paciente muy quemado, tengo fibrosis quística, no anda viendo cómo está el bicarbonato, me dicen, no, pero no está normal, está alto, debe haber vomitado. No, lo mismo. O sea, el paciente está vomitando frente a ustedes y tiene un bicarbonato bajo con acidosis, no van a despreciar eso. Por eso, entonces, esta parte no le den mucha pelota. Pérdidas extrarrenales, las pérdidas que vimos, la de las insensibles en casos patológicos, tipo quemados o fibrosis quística, o la gastrointestinal. Una cosa, bueno, ahora cuando les mencioné lo de los diuréticos, hay veces en que el potasio urinario puede estar bajo, a pesar que el paciente, la causa termina siendo el uso de diuréticos, pero es porque hubo un uso reciente de diuréticos, creo que se discontinuó y todavía no se llegó y no se llegó a compensar la hipopotasemia. Entonces lo ven bajo es un detallecito, porque es una contradicción con respecto a lo que dije antes, por eso se lo sacaron. Es porque no se llega a compensar la hipopotasemia en sangre todavía con la descontinuación del diurético. No, se lo menciono porque capaz van a decir que vos me dijiste antes que era una causa renal de pérdida de potasio y me estás poniendo acá como extrarrenal. Por eso les menciono. Potasio urinario alto, gradiente alto, pérdidas renales. Esto es un poco para ordenarse, pero también de vuelta. Esto en general uno lo hace un poco todo junto. Van a la presión. Si la presión está alta,
vayan a ver que hay algo en el eje renina, angiotensina, aldosterona, algo, que eso igual lo van a ver un poquito mejor en el renal vascular, hay algo que está activando el eje, algo, ¿sí? Y eso está generando que por la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona se está generando un tipo de hiperaldosteronismo, primario, secundario, lo que sea. Entonces, esto acá sí, ustedes para el potasio por lo menos pónganselo todo junto. Causas que activen el eje renina, angiotensina, aldosterona, hipertensión maligna, renovasculares, tumores secretores de renina o hiperaldosteronismos, ¿sí? Primario, secundario, uso de corticoides previamente, hipertensión primario, no importa. Hipertensión maligna, renovasculares o hiperaldosteronismo, pero groseramente sepan algo que está activando el eje renina, angiotensina, aldosterona. Si la presión está normal, ahí ya tienen que ir a buscar en realidad los trastornos tubulares, que tampoco nos vamos a poner finos con estos. Alguien me había mencionado algo de la acidosis tubular renal y demás, no las vamos a ver, fácil le dan algo en ácido base, pero no creo que tengan mucha. Pero es de causa tubular, o sea, no hay nada que está activando el eje renina, angiotensina, aldosterona, no hay ninguna pérdida extrarrenal, hay pérdidas renales por algún trastorno tubular. Puede ser una acidosis tubular renal o alguno de estos síndromes genéticos, un Bartter, un Schittelman. Son raros. En general uno no llega al diagnóstico, a veces en general lo que pasa con estos pacientes es que llegan nosotros hacemos nefrología de adultos, entonces a mí me pasa a veces que llegan pacientes que ya tienen el diagnóstico pero pediátrico. De pediátrico les hicieron el análisis genético, son trastornos tubulares en algún gen, en algún transportador que generan pérdidas renales de potasio. Tratamiento no hay, potasio. Son pacientes que en general andan con reposición de potasio por boca para siempre, por la vida. Es raro que en el adulto se haga el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como no hay tratamiento, el estudio genético es caro y en general las obras sociales no lo cubren. Capaz son 100.000 pesos, 150.000 pesos y no va a cambiar lo que uno hace poner el potasio. Pero bueno, si hay pacientes que lo pueden pagar y que lo quieren saber, entonces, pérdidas extrarrenales, diarrea, vómitos o sudoración profusa, obviamente en casos patológicos, no alguien que sale a correr. Pérdidas renales, eje renina, angiotensina, aldosterona, renovasculares, secretores de renina, hipertensión maligna, hiperaldo. Presión normal, causas tubulares, acidosis tubular renal, uso de diuréticos, Bartter, Schittelman. Hasta acá lo que vimos es el paso de semiología. Me extendí un poco más de lo que quería, ¿por qué? Porque en realidad esto del tratamiento es bastante más movido, entonces vamos a ver. Tratamiento de hipopotasemia. Obviamente el tratamiento va a ser reponer, ¿sí? Siempre. Y tratar de, si se puede, discontinuar lo que esté perpetuando la hipopotasemia y no sea necesario. Si hay alguien, pasa mucho en internación sobre todo, que si interna un paciente con una neumonía y le ponen nebulizaciones cada 4 horas, porque al principio llegó un terrible broncoespasmo, y esas nebulizaciones por 4 horas, el R1 de clínica, y lo digo porque yo también fui R1 de clínica acá, así que lo digo con conocimiento y con culpa también, copia las indicaciones al día siguiente, al segundo día, al tercer día y al cuarto. Y capaz el cuarto día el paciente ya está con amoxicilina por boca y no se va por no sé qué, y tiene nebulizaciones cada 4 horas con salbutamol. ¿Qué hace el salbutamol? Entonces, si el paciente tiene hipopotasemia el primer día está recontra obstruido, nada, no le dejen de dar salbutamol por el potasio. Ponen el potasio por otro lado y listo. No le den cosas al pelo, básicamente, eso no voy. Pero lo que es la reposición se puede hacer endovenosa y oral. Esto es bastante conceptual, no tienen que tampoco saber estos valores, digo. La reposición puede ser endovenosa o oral. Se decide la vía según la gravedad del cuadro y también el paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener la vía oral impedida por lo que sea. Pueden tener un paciente que tiene trastornos de glutorio porque estuvo 2 meses en terapia. Puede ser un viejito que tiene problemas para tragar o que no tenga habilitada la vía oral porque lo operaron, le hicieron una microlectomía hace 3 días, no sé. Cosas así. Entonces, lo primero que tienen que considerar es si el paciente tiene o no vía oral, ¿sí? Después,
endovenosa, la reposición endovenosa puede ser por vía central o por vía periférica. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque el potasio es muy irritante a nivel local. Entonces la reposición de potasio por vía endovenosa se tiene que hacer muy lento porque el paciente la tolera muy mal, es dolorosa, a veces incluso se hace en mínimo 3 horas, a veces se puede hacer en 4, en 5 o en 6 horas. Entonces, luego si ustedes tienen una hipopotasemia sintomática o grave, la tienen que reponer por vía central. Esto sí, anótenselo. Si la hipopotasemia es sintomática o grave, la reposición se hace por vía central. ¿Por qué? Pues se puede hacer más rápido, se puede hacer en 1 hora, se puede hacer en 40 minutos. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿puede ser que tengas una hipocalemia grave y sin síntomas? Porque yo hace poco tuve un cuadro, por eso me dieron por vía periférica, endovenoso, y no, o sea, tuve síntomas, pero nada de todo lo que... Ojo que... No, me hicieron la corrida de potasio, ¿es? Sí, pero por vía periférica, no por central. Claro, no, por periférica, sí. Pero listo, puede estar sin síntomas. Es lo más común. Ok, listo. Las graves, las sintomáticas en general se van acompañadas de un valor que es grave por valor, es menos 2.5 claro. O está por ahí. En general, no siempre. Lo más común es que una hipopotasemia leve o moderada no genere ningún síntoma. Listo. Es lo más común, sí. Por eso lo que le decimos de hacer nada. Pero ahí te dan vía periférica. Sí, si no es grave, sí. Claro. Si no es grave por valores, sí. Te hacen reposición por vía periférica. Por eso, si es sintomática o grave, y sintomática es sobre todo apuntando a debilidad muscular o algún trastorno del electrocardiograma. O tienen menos de 2.5. Alguna de esas situaciones, vía central. Siempre vía central. Se pone vía central, femoral, yugular, donde ustedes quieran, y se pasa rápido. 60 miliequivalentes por hora se pueden pasar. ¿Sí? Sí. Solución Solución fisiológica. Se pasa en solución fisiológica en general. Porque los destrozados disminuyen justamente porque tienen dextrosa, disminuyen la concentración de potasio porque generan liberación de insulina. Entonces siempre se pasan en solución fisiológica. Si hay destroza, chicos, no hay solución fisiológica, se pasan destroza. Yo vine de pena. Se pasa donde hay, no te llamo. Eso no. Por eso, si los digo, porque capaz hacen más lío con esto. Sintomático grave, vía central, carga rápida en 1 hora. 60 miliequivalentes por hora. Se pueden cargar y se puede volver a repetir. ¿Sí? No hay límite en lo que se pueda volver a repetir. Vía periférica. Lo máximo que uno puede. Lo máximo que hasta 12 ampollas en 500, hasta 3 ampollas. Que tienen 15 miliequivalentes se pueden cargar por vía periférica. No les van a preguntar esto, el máximo miliequivalentes litro, cuántos miliequivalentes hora. Lo que les van a preguntar es carga endovenosa, periférico central o vía oral, eso, no otra cosa. O sea que la leve y la moderada la puedes dar intravenosa, vía periférica o vía oral. Exacto. Y la sintomático grave siempre intravenosa. Sintomático grave, central. Vía central siempre. Ahora vamos a ver el caso de la leve moderada, se puede dar por vía periférica o por vía oral según el caso. En general lo que se hace es, vía oral, las dos se pueden dar hasta 60-80 miligramos por día. Las dos formas que hay son el control K, que es cloruro de potasio, o el Cabón, que es gluconato de potasio. Nada, lo que tiene, nosotros en general usamos más control K, ¿por qué? Porque hacer comprimidos y demás, si no es el Cabón, que es una cucharada, 10 mililitros, uno tiene una idea un poco más acabada de cuánto potasio le está dando al paciente. Aparte de que dicen, yo no lo probé, pero dicen que el Cabón es horrible. Cabón. ¿Qué dijo después? Es horrible. Que es horrible, es feo. No lo probé nunca, pero todo el mundo dice que es muy feo. Pero bueno, el paciente quizás que tienen lo que les dije, un trastorno de glutore o algo, nos pueden traer una pastilla y bueno, ahí se opta por eso. Nada, sepan los nombres, control K y Cabón, nada más. Estos son casos más puntuales, bueno. A ver, ojo que dice asintomática, eso está mal. O puede ser asintomática, pero bueno, leve a moderada. Lo que quiere decir es que no sea grave. Entonces, acá uno se guía un poquito por el cuadro clínico. A ver,
Los pacientes que tienen algún síndrome perdedor de potasio, o tienen algún hiperaldosteronismo, tienen algún caso de hipertensión renovascular, o sea que son crónicamente hipocalémicos, uno en general ahí deja reposición por boca, porque no puede tener al paciente viviendo en la guardia con una vía colgada 3 horas. Entonces esos son los pacientes que uno en general hace reposición vía oral. O lo mismo, paciente que está internado con una neumonía, está con nebulizaciones con beta-2 y la hipopotasemia no es grave. Y si es leve, uno ahí capaz puede optar por darle también una pastilla por boca y tratar de invadirlo menos. Pero si el paciente todavía está recibiendo antibiótico por vena, se aprovecha y se pone en el suero y se puede hacer una reposición de potasio o agregar un poco de potasio en el plan de hidratación. Esta ya es la parte más artesanal, por eso no soy tan taxativo como lo anterior. Sintomático grave, carga central, siempre. La leve y la moderada ya es un poco un gris, se puede hacer en casos que quizás es por alguna situación aguda o algún paciente que o va con un cuadro de diarrea muy importante, hay que reponerle el potasio, si lo hidrata, se le carga el potasio por vía periférica y después con el control se hace falta que tenga alguna reposición si es que sigue con diarrea o no. Paciente que tiene un Gitterman, un Barter o que tiene un hiperaldosteronismo o que tiene una gran dosis de furosemida por una insuficiencia cardíaca, eso uno los maneja en consultorio con un control CAP, con reposición bioral y los va siguiendo. En general la bioral es lo que uno deja como tratamiento crónico el paciente que tiene algún tipo de situación o medicación que le perpetúe la hipocalemia. Entonces ordénense así si quieren. Hipopotasemia leve en cuadros como estos que les describo, bioral. La dosis no se falta y la cepa. Paciente con un cuadro agudo que no sea ni sintomático ni grave, reposición por vena. Paciente sintomático o grave, vía central, por vena, cuando dije antes, vena periférica. Sintomático grave, vía central. ¿Sí? Ese tratamiento de hipopotasemia. No es más, no le van a hacer más preguntas. Preguntas que les van a hacer, van a ser seguramente siempre lo mismo. Algún caso clínico o de algún paciente en general, suelen ser con pacientes con alguna pérdida extrarrenal porque es más fácil de ejemplificar en un choice. O sea, el choice es bueno como en el examen escrito. Paciente con hipopotasemia les van a dar un valor, o les van a dar un electro, un resultado de un electro, no un dibujo, un electro, sino les van a decir el electro qué es lo que tiene. Y ahí les van a dar opciones que van a ser, no sé, capaz le van a dar un paciente que tiene que... Lo más probable es que les hagan preguntas groseras para que no pisen el palito. Un paciente con una hipopotasemia o moderada o grave, con cambios en el electro, con algún cuadro clínico cualquiera, y las opciones en cuanto al tratamiento van a ser: le doy una pastilla, lo mando a la casa, lo cito en 48 horas, o le pongo una vía central y le cargo potasio, o le cargo potasio por vía periférica. Las opciones que les da el tratamiento, las preguntas que van a ver el tratamiento son esas, de hipopotasemia. Las hiperpotasemias ahora las vamos a ver, que básicamente es bajar el potasio y vamos a ver sobre qué vías. El tema del magnesio, se da junto con el potasio y el magnesio. Sí, eso es una práctica habitual y equivocada, porque medio que en la práctica, si vos tenés una magnesemia normal, no tenés que reponer magnesio. En general es medio una práctica habitual que se fue perpetuando, que ahora si la hipopotasemia está asociada a hipomagnesemia, sí, carga junto. No les van a preguntar cómo cargar más o menos. Básicamente porque la cursada son 2 semanas y no. Esta que dice amiloride, espironolactona y demás, nada, más que nada son opciones que uno tiene, capaz la van a dejar, no sé, son opciones que uno tiene como tratamiento diurético que son ahorradores de potasio. Pero también uno tiene que pensar que pueden ser causa de hiperpotasemia. Hay que estar una dosis alta de espironolactona, una dosis alta de amiloride. La amiloride, sobre todo en pacientes ancianos o que tienen, lo vamos a ver el lunes, pero hay pacientes, sobre todo pacientes ancianos, que ustedes por ahí ven que tienen una creatinina normal, que le calculan un clearance o una tasa de filtrado normal o no muy disminuida.
Y en realidad eso vamos a ver las limitaciones que tiene la creatinina para estimar la función renal. Entonces quizás tiene un paciente con una amiloide de 80 años que tiene una creatinina de 1, 1,1, que te dicen, no, bueno, 1,1. En algunos laboratorios hasta es valor normal, en algunos laboratorios me ponen 1,23 y unos 1,4 valor normal. Pero un viejito de 80 años y está con amiloide, ese viejito paga 2-1 que tiene hiperpotasemia. ¿Sí? Pero bueno, son cuidados particulares. Estas situaciones especiales, perdón, esto en NTP es nutrición parenteral, hay unas nutriciones que son ricas en potasio. Eso en realidad lo que uno hace es cuando, esto es en pacientes internados, cuando uno hace el approach de un paciente que no le encuentra tampoco realmente mucha causa, además en general solemos hablar mucho con el equipo de nutrición, estos suelen ser en general los pacientes en terapia, que ver cómo es la composición de la nutrición que está recibiendo, pues puede ser más rica en proteínas, menos rica en proteínas, puede generar mayor aumento de la urea o menor aumento de la urea, mayor aumento del fósforo, menor aumento del potasio, mayor aumento del potasio. Eso lo habla en general, digo, son situaciones muy particulares que uno sepan surgir. Sí, yo lo que dijo del gradiente transfigurable de potasio, que dijo que no lo sepamos tan así. Lo que dijiste del gradiente transfigurable de potasio, o sea, eso no hay que saber los valores, pero sí hay que saber el algoritmo para diferenciar. El algoritmo es más que nada también para ordenarlos a ustedes. No les van a preguntar este algoritmo, porque en general a mí me gusta usarlo, pero... No, pero prefiero el algoritmo a los valores del gradiente transfigurable de potasio. No, por eso es que viste la diapositiva esta, yo la paso. Esta, no, es un quilombo. Claro, eso no lo pensaba leer igual, iba a leer esto. Quédense en esta, ¿no? Okay, sí, 100%. Gracias. Sí, que de hecho esta es una... Yo hace unos años cambié la clase y le agregué un montón de cosas y saqué otras. Después esa la perdí, que me llevó. Tuve como una semana haciendo una revisión total de potasio y nada, cambié toda la clase y o sea, lo usé. Yo odio usar PowerPoint, entonces agarré el esqueleto de una clase y le fui agregando, sacando cosas mías y demás. ¿Qué me pasó con eso? Esa clase después la perdí, no sé dónde quedó, la perdí, no la encontré nunca más, no sé en qué computadora, en dónde, qué sé yo. Entonces me quedó este híbrido que tiene, por ejemplo, esto que a mí no me gusta y este dibujito de regla que siempre les menciono que tampoco voy a hacer. Lo voy a hacer y esta diapositiva que es una mierda. Ok. Esto sí. Tengo que hacer más fácil para entender cómo abordar. Esto parte en general, estos son entre pacientes de consultorio, uno no se pone a hacer esto en internacional. Bueno, hiperpotasemia, esto es un poco más corto, tiene un recreo que lo llamo mal. Hiperpotasemia, lo que le dije antes, mayor de 5.5 ponen en algunos lados, pero porque cuando se da tratamiento, si dicen mayor a 5 está bien y yo de hecho digo mayor a 5. Es, lo que decía antes, muy rara en condiciones normales por la función renal. En general está asociado a un tipo de grado de insuficiencia renal aguda o crónica o un grado de enfermedad renal. En general. La secreción renal de potasio es estimulada por la aldosterona, el aumento de la concentración plasmática misma de potasio o el aumento de llegada de sodio y agua a la nefrona distal, que si no lo vieron con Mati lo vamos a ver ahora un ratito. Hipercalemia sintomática o grave, lo mismo, o sea, espejo de lo que era en hipopotasemia. Aparición de síntomas, cambios en el electro o un valor absoluto más de 6.5. Esto es sintomática o grave. Causas, vamos a ver algunas, pero acuérdense, bueno, pseudohipercalemia es en casos de la venopuntura, a veces el mismo acto de la venopunción genera un poquito de injuria tisular local y a veces se puede ver reflejado como una hiperpotasemia muy leve. Esto en general se ve en paciente capaz que uno viene siguiendo y tiene en internado que uno viene siguiendo y de golpe de un día para el otro aparece un potasio de 5,5, 5,6 que no venía teniendo y no tiene ninguna razón de ser y medio del aire
Y uno ahí dice, bueno, pará, hagamos una nueva prueba sin el lazo, que en general estimula, hace que haya más hemólisis, y lo repite como para confirmar. Es lo que llaman pseudo-hipercalemia. Pues quizás uno hace de nuevo ese análisis y le vuelve a dar el 5 o 6 y dice, bueno, no, vamos a ver qué pasa. Acidosis metabólica, acuérdense que la hipopotasemia se acompaña de alcalosis o causa, también es causa y consecuencia de alcalosis. La acidosis es lo mismo, la acidosis puede ser causa y o consecuencia de la hiperpotasemia. Antes era el uso de insulina, este es el déficit de insulina, puede que los pacientes diabéticos pueden cursar con hiperpotasemia solo por el hecho de tener baja la insulina. La hiperosmolaridad como causa de hiperpotasemia más rara que robar, en general los cuadros de osmolaridad víanlo más en relación al sodio porque es lo mismo, el sodio y la osmolaridad plasmática urinaria van de la mano, no se mueve uno sin que se mueva el otro. El gran determinante del arrastre de agua y del ida y vuelta del agua en el cuerpo es el sodio. Entonces el manejo del agua y la osmolaridad vean con sodio, pues, si los mezclo acá les voy a hacer un matete medio al pecho. Catabolismo tisular, el famoso se rompe la célula que dijeron en algún examen, grandes traumados, quimioterapia, radioterapia, toda situación. La quimioterapia y la radioterapia no es más que tratamientos para generar destrucción celular. ¿Sí? La célula puede ser tumoral y a veces no, y también se llevan puestas células no tumorales. La célula tiene un 98% de contenimiento celular del potasio, entonces se rompe, sale el potasio de la sangre, hiperpotasio. Uso de beta-bloqueantes, esto se sacaré como ley porque a veces les hago la correlación de acidosis y alcalosis, la insulina, y los beta-bloqueantes era la otra gran causa de hipopotasemia, agonistas beta-2 era la otra gran causa de hipopotasemia. El uso de beta-bloqueantes es muy raro que se acompañe de hiperpotasemia, muy raro. En general los pacientes cardiópatas que tienen hiperpotasemia es porque vienen con insuficiencia renal, porque tienen algún tipo de carga renal, porque tienen alguna medicación o porque están con algún bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden alapril o valsartán, y en general se acompañan de hiperpotasemia por ese lado. O algún diurético ahorrador de potasio. Por los beta-bloqueantes, no. Se los aclaro acá porque a veces ha entrado alguno como en el juego de la memoria rápido de acidosis, alcalosis, insulina y agonistas beta-bloqueantes, y no, acá en esta no. El ejercicio por vasodilatación local puede generar hiperpotasemia, pero no como una causa que se pueda realmente nombrar. Acuérdense que todo esto sin insuficiencia renal es muy raro. Bueno, sobredosis de digitálico sí, es una intoxicación por un medicamento, por más que esté por bloquea directamente la bomba sodio potasio TPasa. Por más que haya función renal, una sobredosis de digitálico puede, más allá que le va a generar arritmias que potencialmente fatales. Y las parálisis periódicas no están sacadas de esa hora. ¿Dietas puede ser? Un aumento de... No, en realidad a ver, sí, con función renal normal no. Con función renal normal no. Sí puede ser paciente, lo que digo, algún paciente, lo que vemos muchos son o pacientes en diálisis grandes que no cumplen la dieta a pesar que dializan 3 veces por semana, están persistentemente con el potasio elevado en sangre, que son pacientes en general muy transgresores con la dieta y con el líquido, toman mucho con la diálisis del paciente. Tienes que ser muy restrictivo con la ingesta de líquidos y con la ingesta de comidas. Y hay muchos pacientes que son muy transgresores. Yo no les caigo, la verdad es que tener que venir 3 veces por semana, estar 5 horas en el hospital es horrible. Entonces uno le da la recomendación, pero después no. Pero sí, pacientes grandes pacientes que son transgresores y capaz no cumplen la dieta, alimentos que son muy ricos en potasio, no ya la famosa banana, que es lo que más está como divulgado y demás, pero es más una cuestión de que es lo más fácil de comer para los deportistas y es un aporte rápido. La papa tiene un montón de potasio y los cítricos tienen un montón de potasio. La naranja, la mandarina, gran contenido de potasio. Entonces las dietas que uno más restringe en cuanto a la dieta de potasio son esas dos cosas.
pero sí, la dieta como aporte exógeno, pero en los casos que hay insuficiencia renal. O en casos en lo que digo, pacientes, que eso es lo que más solemos ver en consultorio, pacientes cardiópatas que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca y en general se acompañan, aparte que son pacientes panvasculares con mucha enfermedad arterial, esos pacientes en general se acompañan de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal crónica, y aparte pueden también tener un síndrome cardiorrenal, que es el interjuego cardiorrenal, insuficiencia cardíaca que genera insuficiencia renal, o al revés. Hay 5 tipos, no vamos a entrar en eso. Pero son pacientes y que aparte encima seguramente estén con algún valsartán o algún enalapril, que casi todos los pacientes tienen que estar medicados con esto. Eso es como bloqueador del sistema renal, angiotensina, aldosterona, y a veces pueden tener un diurético como spironolactona y demás. Esos pacientes también pueden cursar con hiperpotasemia. En general suelen ser leves a moderadas, suelen ser en 5,5, no menos de 6. Pero son pacientes que uno también, aparte de todo lo que les da, les restringe la dieta. Pues ya tienen un riñón que está un poco golpeado y ya están entrando en un grado que el riñón le está costando manejar eso, y si uno no ajusta un poco la tuerca ahí, terminan en diálisis. Bueno, en todos estos casos de hipoaldosteronismo o causas de medicamentos que están bloqueando el eje de angiotensina aldosterona, el que más les digo es el valsartán o enalapril, o el amilorex como diurético también bloquea la aldosterona, diuréticos cerradores de potasio y la insuficiencia renal. Los AINES también lo que hacen es disminuir el filtrado glomerular y a veces compiten con los canales de potasio. En general uno no recomienda que nadie con enfermedad renal tome AINES, y la insuficiencia renal. Causas exógenas, más que nada aporte de potasio, de lo que hablamos de pacientes con insuficiencia renal que tienen una dieta rica en potasio. Después, suplementos nutricionales salmines, hay algunas sales, la famosa sal que no puedo agregar sal a la comida, pero como la sal sin sodio, la sal sin sodio tiene potasio. Entonces, bueno, transfusiones no, la verdad que eso no lo tengo que sacar. Yo no he visto hiperpotasio con transfusiones. Causas de aporte endógeno, entre comillas, de potasio, son básicamente causas que son injuria tisular, lisis tumoral, aplastamiento, grandes hematomas, rhabdomiólisis, que rhabdomiólisis es de ruptura muscular. Rhabdomiólisis muy importante, no un desgarro de un isquiotibial, sino capaz que no es tan infrecuente, capaz un paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio y se va de un día para el otro a una clase de esto, crossfit, algo de eso, que nada, uno capaz se caga de risa, pero los matan de un día para el otro y al día siguiente le duele absolutamente todo, y hasta pueden tener una ruptura muscular tan importante que les puede llegar a generar una hiperpotasemia. No estoy hablando de alguien que hace ejercicio por mucho tiempo, le ve un poco las piernas, estoy hablando de alguien que está. Pero bueno, y la hemólisis. No voy a tener mucho en esto. ¿Existen causas de shift como en el anterior? Bueno, sí, la acidosis. La Y déficit de insulina. Los síntomas en general aparecen con un potasio mayor a 7, pero bueno, también medio relativo, aumento de excitabilidad y la exposición celular. Pueden ser en menos o más, debilidad, parestesia, parece, pero puede haber hasta fasciculaciones y tetáneas, insuficiencia respiratoria, yo por hipercalemia no he visto nunca, y obviamente arritmias cardíacas. Arritmias, antes era depresión de la onda T, ahora es al revés, la onda T para arriba, famosa tepicura. Lo que va pasando también es que después va disminuyendo la amplitud de la onda P y se va ensanchando el QRS hasta que nada, llegan, a veces desaparece la onda P o se genera algún QRS ya muy aberrante y los pacientes fibrilan, los pacientes están dializando en unidad coronaria y infartándose. Tratamiento. Esta es la parte más importante de esta parte de hiperpotasemia.
El tratamiento se enfoca en la redistribución y en la expresión. Uno da medidas de redistribución porque las medidas de redistribución funcionan por unas horas, 2 horas, 3 horas y listo, y vuelve a la situación en la que estaba antes. Pero uno lo que busca es bajar la concentración de potasio lo antes posible, porque no importa la causa que sea. Por ahí el potasio está aumentando en sangre por una cuestión de redistribución. En general ya vimos que no es solo por eso, sino porque casi siempre viene aparejado de algún tipo de deterioro en la función renal, o sea, en la excreción de potasio, en menor excreción de potasio, porque hay un cierto grado de insuficiencia renal. Lo que uno busca con las medidas de redistribución es barrer abajo de la alfombra hasta poder eliminar ese potasio, porque uno no quiere una concentración tan alta, pues no importa si es por redistribución o porque hay un gran aporte exógeno al potasio, por la razón que sea, el potasio sérico está muy alto y eso va a incidir en la despolarización de la membrana y en la despolarización de las células musculares. No importa la causa que sea, por más que sea transitorio, entre comillas, la hiperpotasemia en determinados órganos puede ser fatal. No importa por qué sea, no importa si es porque había mucho potasio en el cuerpo, o no importa si la cantidad corporal total de potasio es la de siempre, solo que hay más en el extracelular. Pero el potasio alto en sangre está, entonces uno lo que tiene que tratar es bajarlo. Entonces, ¿qué son las? No tiene que saber, antes que nada, de sacarlo, no tiene que saber ninguna de estas dosis, empezando por ahí, si quiero que entiendan el concepto. Cosas que uno da como tratamiento de hiperpotasemia. Una es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio uno lo da como estabilizador de membrana. Cuando hay hiperpotasemia se desestabiliza el potencial de membrana y es cuando se corre el riesgo de las arritmias fatales. El gluconato de calcio se da para tratar de estabilizar ese potencial de membrana tratando de introducir otro catión. Por eso solo. No genera ningún tipo de cambio en la concentración de potasio, ningún tipo, ni en el shift, ni en la excreción, ni en nada. Es solamente para tratar de ocupar esa función que se está perdiendo. Ahora, ¿qué habíamos visto de causas de hipopotasemia? Acuérdense, la insulina y el uso de agonistas beta 2. Bueno, entonces si bajan el potasio por eso, vamos a usarlos para bajarlo. ¿Qué es lo que hacen? Redistribuyen. Esto es glucosa más insulina, esto no te enceló, la famosa solución polarizante. La insulina incide en el shift, mete potasio adentro de la célula, se da como glucosa, ¿por qué? Hipoglucemia, claramente. Si yo le doy insulina a alguien que encima no necesita y le genera una hipoglucemia, lo mato yo. Entonces se hacen preparados que la famosa solución polarizante que siempre se da con glucosa. Después, lo del uso de agonistas beta 2 se da como una nebulización. Una nebulización es la misma que le dan al EPOC, le dan al paciente con hiperpotasemia. También incides en el shift y trata de meter potasio en la célula. Estas son cosas que son paliativas, entre comillas, o sea, tiene un inicio de acción rápido, menos de 30 minutos y duran unas horas. Uno lo que trata de hacer eso es, más allá de la causa que sea, tratar de bajar la concentración de potasio. Esto en general se da en cuadros agudos. Yo no le doy a un paciente en consultorio, le doy una nebulización y que venga a ver una semana. Esto se da en pacientes que vienen a guardia por la razón que sea, con hiperpotasemia, y un cuadro agudo, no en el paciente persistentemente crónico, el que les hablé del cardiópata con insuficiencia cardíaca que viene con 5,8, más no lo voy a metabólico, lo voy a matar yo. Ni esos casos se dan estas situaciones. El crónico lo vamos a ver es lo que vamos a generar es este. Hasta acá lo que vimos es un estabilizador de membrana y medidas de redistribución. El bicarbonato. Bicarbonato, ¿por qué? Acidosis metabólica. Repongo bicarbonato para tratar de compensar esa acidosis metabólica, tratar de llegar a un pH más fisiológico. Y acuérdense, el pH incide en la redistribución, en el shift. Entonces, esto es lo mismo. El bicarbonato uno lo da como para tratar de mejorar esa acidosis metabólica, pero lo mismo, es redistribución. Inicio de acción ultra rápido, contra rápido, tubular de sobra. Entonces, ustedes van a preguntar, che, bueno, pero ¿qué hago? Estoy dando algo que va a durar 2 horas, 3 horas, y después ¿qué hacemos? Bueno, ahí es donde entran en juego las medidas de excreción. ¿Por dónde se elimina el potasio mayormente?
Con el riñón. Y por vía digestiva. Por vía digestiva yo no le puedo dar algo para que el chabón elimine el potasio, no le voy a dar laxante para que elimine el potasio. Entonces lo que se da es furosemida. Lo que uno trata es aumentar el flujo urinario, aumentar el ritmo diurético para eliminar el potasio. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal o pueden tener insuficiencia renal que ya están en diálisis. No nos pasan estos pacientes en diálisis que les conté que son grandes transgresores y vienen un día a la guardia, un fin de semana, un domingo, que no dializan lo crónico y vienen a la guardia con 7 de potasio. Y bueno, está de guardia, perdiste, tengo que dializar. Bueno, no hay furosemida que vaya a hacer nada. Yo le puedo dar salbutamol y sí, en 2 horas sí, tengo el mismo problema. Igual la hemodiálisis se elimina el potasio, así que si está en hemodiálisis y no viene el fin de semana, viene el lunes y se lo sacás. Sí, pero si tengo un paciente que tiene 7 de potasio en la guardia, no le puedo decir, no, vení mañana. No, claramente. No, Ese estaba es el pensando problema. en los que estaban en hemodiálisis. Es que los que están en hemodiálisis, nosotros, por ejemplo, a los pacientes en diálisis les hacemos controles de laboratorio mensual. Una vez por mes, a principios del mes, primeros días del mes, hacemos un laboratorio que se saca prediálisis. O sea, el paciente viene en el día más largo sin dializar, que es los pacientes los crónicos se dializan lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Esos son los 2 días que... Okay. El que viene lunes, miércoles, viernes, viene el lunes, miércoles, viernes, el que viene martes, jueves, sábado, viene martes, jueves, sábado. Okay. ¿Por qué? Porque bueno, se saltea nada más 24 o 48 horas sin diálisis. Entonces uno le saca laboratorios una vez por mes, hacemos los lunes y los martes. El lunes porque el paciente fue la mayor cantidad de tiempo que pasó sin dializar, fue el viernes, los martes fue el sábado. Y ahí haces un laboratorio prediálisis. Y muchos de estos pacientes tienen 6 potasios en ese laboratorio, 6,5. Bueno, pero no dializó, y hacía 2 días no estaba dializado. Lo que digo es que muchas veces pasa que estos pacientes no se cuidan, sobre todo fin de semana o de sábado para martes. Capaz, el día anterior al que les toca dializar, o vienen hechos una bola de agua, vienen de agudo pulmón, o vienen a veces por alguna otra cosa y les hacen un análisis de sangre y les tienen el cronograma por las nubes. Ese paciente no hay furosemida que valga, ¿no? Chao, salí. Entonces, furosemia es una medida de excreción, ¿sí? Cuando nada de todo esto funciona o paciente que no tiene una función renal que lo permita, diálisis. Obviamente la diálisis en 2 horas te baja el potasio, ¿sí? Por difusión, simplemente. ¿Qué es esta resina de intercambio? El famoso resinas de intercambio intestinal, se llama calcio, es la que más se usa. Son sobres, son preparados, se dan diluidos en agua, lo que hace es quelan y fijan el potasio de la dieta. Entonces se toman a nivel intestinal, evitan la absorción gastrointestinal de potasio y eso se elimina por vía digestiva. O sea, deja de absorberlo, por eso es una medida de excreción. Pero este es un tratamiento crónico, esto en general no se da en pacientes en estos cuadros agudos. Estos son cosas que usamos mucho con los pacientes estos en diálisis que son grandes transgresores, o a veces con estos pacientes con insuficiencia cardíaca que tenemos una función renal medio límite y estamos ya tratando de soplarlo como se puede. Entonces sepan, medidas de redistribución y medidas de excreción. Valores no, nada de valores. Sepan que la distribución tiene un tiempo de acción relativamente rápido, son rápidas, el shift es rápido, el shift es en el momento, el manejo renal es más lento, tarda más o menos 6 horas. Entonces esto siempre es como un puente para o solucionar el problema de base que lo esté generando o tratar de estimular la eliminación renal con diuréticos o eliminarlo con un método corpóreo. Una pregunta, ¿cómo los vas usando? O sea, sí, yo entendí que redistribución es para agudo, pero ¿cuál usás o por qué usás? No, en general se usan juntos. En general los das juntos que elegís uno u otro. En general sí los usás juntos. El gluconato de calcio lo hacen a partir de moderado, pero esto los usás juntos. Este lo usás en caso básicamente si está acidótico. El gluconato lo usás si está acidótico, si no. Perfecto. Ojo, el bicarbonato de sodio también va a arrastrar mucha agua, esto no es para ahora, es para un detalle. El paciente que está sobrecargado y no tiene un ritmo diurético observado, si le dan bicarbonato de sodio lo hagan ustedes.
Ya la sé. No me acuerdo, digo que si 20 ya. Sí, sí. Que si 20 les parece y en la segunda parte de sodio, ¿sabes Matías? ¿Sabes si vamos a tener prácticos? ¿Eh? No, hoy no. No escuché la pregunta. Hoy práctico no. No, los prácticos no me respondieron. Ah, no, hoy no. Hoy no podemos aprovechar porque si no, con Matías le iba a dar la segunda clase. Esta clase relativamente corta y Matías les iba a dar la segunda parte de lo del sodio mañana. Y mañana se tiene que enfocar si el sodio que manda. Bueno, listo chicos, nos vemos, espero que luego. Chao, gracias. ¿Tus resúmenes que tienes son de reuma? No, tengo toda interna y tengo algunas cosas de fármaco también.